La discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2024 en el Congreso trajo consigo una serie de modificaciones que afectan los recursos que se entregan a estados y municipios. Estos cambios centralizan aún más los recursos federalizados y para analizar estas afectaciones es que le agradezco a Emilio Sánchez Salazar del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Emilio. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Emilio, bueno, pues cuando escuchamos casi al término del año pasado la discusión sobre el presupuesto, lo vimos en los grandes rubros, pero prestamos muy poca atención a aquellas afectaciones que van a tener estados y municipios. Sí, claro, y bueno, también es importante mencionar que estos recursos, el gasto federalizado de manera específica, pues es el principal componente de ingresos de las entidades federativas y municipios, ¿no? En promedio representa el 84% de sus ingresos. Y por lo mismo, pues obviamente casi todos los gobiernos estatales y municipales están muy pendientes de lo que va a pasar cuando se publique este presupuesto de egresos, ¿no? Digo, para empezar con unos datos que son muy importantes que tienen que saber, es que pues el gasto federalizado depende de una bolsa de ingresos federales que se llama recaudación federal participable, que está compuesta por ingresos tributarios y petroleros, ¿no? Bueno, lo que pasó en 2023 es que las predicciones macroeconómicas, sobre todo en términos petroleros, pues fueron muy optimistas, ¿no? Y esto afectó obviamente la recaudación federal participable, que a la vez afectó el gasto federalizado, ¿no? Se tenía un monto aprobado en 2023, pero al final de cuentas, sobre todo por la parte de las participaciones, pues no se cumplieron. De hecho, hoy mismo salió el informe trimestral del cuarto trimestre de 2023 y podemos confirmar lo que se estaba previendo, que era que las participaciones y el gasto federalizado, sobre todo, no llegó a lo que se había aprobado en 2023. ¿Por qué te menciono esto, Raimundo? Porque al final de cuentas es muy importante también ver lo que va a pasar en 2024 y lo que ya se aprobó, ¿no? Algunas modificaciones que sobre todo también hablamos en este boletín del que estamos platicando, pues principalmente pues vemos que esta recaudación federal participable va a ser menor por menores ingresos petroleros, específicamente por el derecho de utilidad compartida, y a raíz de eso, pues el gasto federalizado, para empezar, es de 2.556.838.5 millones de pesos. Este monto es 0.5 menor a lo propuesto en el proyecto de presupuesto de 2024, pero 0.3% mayor a lo aprobado, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, pues obviamente, se tienen que tomar en cuenta a la hora de que los presupuestos estatales y municipales se vayan confeccionando, ¿no? Porque también no queremos que vuelva a pasar lo que observamos en 2023, que ya te dije, ¿no? A raíz Claro. de, 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 de previsiones muy optimistas, pues al final de cuentas, no se cumplieron, ¿no? Y por lo mismo, pues se vieron afectados los gobiernos, municipales y estatales. Sí, Emilio, en la investigación que efectúas, te refieres en particular, sí, a varios fondos, fideicomisos, sobre los cuales se turnan recursos a los estados y municipios, pero particularmente llama la atención de esta investigación las afectaciones que hay a salud e infraestructura. Sí, efectivamente, como bien mencionas, pues a raíz de las discusiones que se dieron en el Congreso en torno al gasto federalizado, pues salieron principalmente dos reformas o dos cambios, ¿no? Uno es en materia de salud y otro es en materia de infraestructura. Me gustaría comenzar primero con la parte de infraestructura porque es muy importante mencionar que de los recursos propuestos de gasto federalizado en este año, pues se reasignaron alrededor de 6.000 millones de pesos a un programa de fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura estatal, cuyo propósito es modernizar carreteras y caminos rurales de las entidades federativas. Esto, pues la verdad es que llama la atención para empezar porque pues se supone que las fórmulas, bueno, el gasto federalizado en específico, las participaciones y aportaciones se basan en una serie de fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que asignan estos montos, ¿no? Entonces, al Ujú. final de cuentas, el hecho de que las participaciones, que montos de participaciones y aportaciones se hayan reasignado a este programa, pues llama mucho la atención, ¿no? Además de que pues también no se han dado muchos detalles de este programa, por lo que también en el tema de transparencia, pues hay que tener mucho ojo a lo que va a pasar. Bueno, esa es la parte de la infraestructura. En la parte de salud, pues también se hizo otra reforma importante a la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual afecta al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que es el FASA, que es muy importante para el tema de los presupuestos en salud para los estados y municipios. Y en este caso en específico, lo que pasa es que los recursos del FASA
que están en materia de nómina pasarían a un fideicomiso en control de IMSS Bienestar, ¿no? Aquí lo que es importante enfatizar es que solo 23 entidades federativas están afiliadas a IMSS Bienestar. ¿Esto qué significa? Que el resto de las entidades federativas van a estar todavía bajo las reglas del FASA y de la Ley de Coordinación Fiscal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estos dos cambios efectivamente pues centralizan una parte de los recursos federalizados, y en un contexto de coordinación fiscal que ya te mencioné, ya es en donde los estados ya son bastante dependientes al gasto federalizado. Pues estas dos reformas también sientan un precedente de que probablemente se busquen centralizar aún más recursos, lo cual no es algo que sea deseable, sobre todo desde lo que nosotros impulsamos en el CIEP, ¿no? Que al final de cuentas lo que nosotros queremos es que las entidades federativas y municipios fortalezcan su recaudación propia para poder depender menos de estos recursos federalizados, y también pues tener más control de su elaboración de política pública. Sí, porque entonces ya con estos cambios aparentemente ya no hay marcha atrás con respecto a descentralizar un poco más de recursos a estados y municipios, se centraliza más, entonces las entidades federativas tendrían que hacer un esfuerzo de recaudación mayor. Sí, efectivamente, y es que también mencionarte, Raimundo, que pues la mayoría de las entidades federativas, sobre todo de lo que estamos observando en 2023, pues son altamente dependientes. Hay casos como el de Guerrero, que prácticamente más del 95% Uf, de sus ingresos son provenientes del gasto federalizado, ¿no? válgame. También tenemos casos como Michoacán, que son del 94%, Tlaxcala, que son del 93, casi 94%. En fin, la verdad es que casi todas las entidades federativas pues son altamente dependientes, y solo hay muy pocas que no dependen tanto, ¿no? Como en el caso de Ciudad de México, que incluso también es la entidad que recibe más gasto federalizado en términos totales. Sí, Solo depende en un 54% de estos recursos, ¿no? Entonces, pues también es cuestión claro. de revisar cómo estos Sí, recursos se van destinando a las entidades federativas y municipios, e incluso también darle una vuelta al tema de los ingresos per cápita, ¿no? Porque cuando claro. estamos comparando estados, la importancia de estandarizar esta comparación en términos per cápita pues resulta crucial, porque así podemos ver mejor cómo está el panorama específico de cada estado, y para poder compararlo con el resto, ¿no? Y en este caso, Claro. en datos de 2023, porque también importante mencionarte que pues apenas en esta etapa del año pues están Ujú. saliendo los presupuestos Sí, estatales. Entonces ahorita te voy a dar datos de 2023 por lo mismo. Pues observamos que Baja California, por ejemplo, sí. es el estado con mayores ingresos totales, ¿no? Esto ya incluye gasto Ujú. federalizado, ingresos propios y organismos y empresas y otros tipos de ingresos, ¿no? Sí, Baja California es el estado con mayor ingreso per cápita en 2023, con 112,299 pesos uf, por persona, ¿no? Pero por otra pues sí, parte también están los que no tienen tanto dinero, ¿no? Como claro. el caso de Durango. Durango nada más tiene 2,260 pesos por Ujú. persona en cuanto a ingresos, ¿no? Entonces ahí te puedes Sí, dar una idea de cómo están las realidades en cuanto al dinero que sí. tienen los estados para Cada poder entidad ejercer su federativa. política pública, Sí, independientemente del gasto federalizado, que sí, ya sabemos por default, por esta sí, coordinación fiscal, por cómo se está manejando, sí. pues ya son altamente dependientes, Sí, ¿no? Emilio. Bueno, pues te felicito y además, bueno, pues invito a nuestra audiencia a que abordemos el portal del CIEP para leer esta investigación y otras más que continuamente, obviamente, nos comparten. Emilio, te agradezco muchísimo. A ti, gracias, buenas noches. Buenas noches, amigo mío. Gracias.